Hola, bienvenidos a, a esta sesión de estudio de la Biblia versículo a versículo. Hoy estudiaremos Primera de Samuel, capítulo 14. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias en Primera de Samuel 14, donde estudiaremos la aventura de Jonatán. Hemos estudiado en el capítulo 13 la situación que el pueblo vivía con Saúl. Vimos cómo es que estaban siendo rodeados por los filisteos, fueron rodeados en 3 compañías y el pueblo se vio obligado a esconderse en cuevas, en peñascos, en vados cerca del Jordán. Incluso algunos cruzaron el Jordán a la tierra de Galaad. Y vemos al pueblo disperso, vemos al pueblo sin un líder, y hoy veremos a Jonatán tomando acción por la fe, y lo vamos a estudiar a qué nos referimos por la fe. Así que vamos a orar para estudiar estos 24 primeros versículos de este capítulo. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla versículo a versículo, para entender el mensaje que quieres darnos en el contexto necesario para nuestra vida, Señor. Te damos gracias por ello. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, haznos ver las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, versículos 1 al 3. Jonatán habla con su paje de armas y dice: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Bien, este pasaje inicia con un aconteció un día, es decir, que no fue un día determinado, un día establecido o un día eh, que tuviera algo fuera de lo normal, era un día común. Y es lo que eso quiero enfatizar, un día común, un día cualquiera. Jonatán le habla a su paje de armas. Su paje de armas o su criado es un escudero o un asistente. El escudero ayudaba al oficial en batalla y en la administración de su armamento, de su armadura. Frecuentemente cargaba las armas del oficial, por lo que eran conocidos como escuderos. En la antigüedad tenían la característica de ser leales y valientes, ya que la vida de sus amos se encontraba con mucha frecuencia en peligro y dependían de ellos. Le da una instrucción y dice: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos. Hay que recordar que el pueblo de Israel estaba en vados, estaba en peñascos, como vimos la semana pasada, y el conflicto parecía imposible ganar debido a su separación. Incluso algunos estaban del otro lado del Jordán. Y cuando dice pasemos a la guarnición de los filisteos, recordemos que los filisteos tenían una ciudad que ellos controlaban, en la cual había un ejército, y de esta manera tenían poder sobre Israel. Al pasar a la guarnición, no solo era creer en Jehová, sino también tener esta valentía que nos recuerda a Samgar cuando derrotó a los filisteos, y en las promesas que Dios había hecho a su pueblo de se levantarán 5 de ustedes y perseguirán a 10,000. Pero también hay otra frase que dice: y no lo hizo saber a su padre. Se lo dijo a su paje de armas, pero no se lo hizo saber a su padre. Y este descuido o esta frase que indica el deliberadamente no avisar a su padre, nos implica que había aquí una diferencia de opiniones. Una diferencia de opiniones, ¿por qué? Porque leemos en el siguiente versículo que Saúl se encontraba debajo de un granado. Es decir, se encontraba a la sombra, recostado. Algunos comentaristas mencionan que ociosamente se encontraba, mientras el pueblo estaba escondido en cuevas, en los vados, en los peñascos, en desfiladeros. Saúl se encontraba cerca de casa
debajo de un granado. Y Jonatán tomó la decisión de atacar, de ir a la guarnición de los filisteos. También se nos menciona Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod. Hay que recordar a Icabod que él nació cuando el arca de Jehová fue tomada. Lo estudiamos en 1 de Samuel capítulo 4. Ahías es su sobrino, pues es hijo de Ahitob y es quien lleva el efod. Todavía el sacerdocio cae en la familia no la define, sino el otro hijo, se me olvidó el nombre, de Aarón, de Itamar, de la familia de Itamar. De la familia de Itamar es donde desciende Elí, aquel que cuidó a Samuel. Pero vemos que Dios le había quitado el sacerdocio y lo veremos más adelante. Pero por el momento el efod o el sacerdocio sigue perteneciendo a la familia de Itamar, hijos de Aarón. Y es quien está junto a Saúl. No sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido, es decir, que solo le dio esta instrucción a su paje de armas, a su escudero, pero nadie más sabía de esto. Versículos 4 y 5. Jonatán avanzan hacia la guarnición, y esta guarnición se encontraba entre peñascos, entre desfiladeros. Vamos a leerlo. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un ángulo y del otro lado, el cual se llamaba Boses y del otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gabá. Entonces vemos desde el capítulo pasado que en el norte fue toda esta situación, en Micmas donde los filisteos se reunieron y en el sur estaba Gabá donde Saúl se fue a refugiar. Nos habla de desfiladeros que ya en ocasiones hemos pasado imágenes, y por esos caminos angostos fue que Jonatán avanzó con su paje de armas. Pero le va a hacer una propuesta, versículos 6 y 7. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Este quizás que expresa Jonatán es más bien un reconocimiento, es una manera de reconocer el poder de Dios, y lo hace diciendo: Dios puede salvar con muchos o con muy pocos. Jonatán confiaba en el poder de Dios y su paje de armas lo acompaña. Lo acompaña a este desfiladero que nos describen aquí y le dice la frase: ve, pues aquí estoy contigo. Y eso es lo que le hace la diferencia. No se desaniman y ambos parten hacia la guarnición por este desfiladero. Llegan al pie del desfiladero y en esta posición ya los filisteos los podían ver. Entonces Jonatán propone una señal. ¿Cuál es esta señal? Versículos 8 al 10. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Jonatán tomó la confirmación de su escudero de que iba a estar con él al decirle: ve, pues yo estoy aquí contigo, como una confirmación de un compañero a otro, como un soldado a otro. Es decir, que se animaron unos a otros, pero no solo el ánimo era suficiente entre ellos, sino querían una confirmación, una señal de parte de Dios. Realmente Jonatán confiaba en Dios y lo propuso, así como Gedeón, cuando puso el vellón de lana para saber si esto era la voluntad de Dios, propuso una señal, y la señal es que si los filisteos los llamaban a que subieran, entonces Dios los entregaría en su mano. Vamos a leer entonces qué pasó. Del versículo 11 al 14 nos dice: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, se mostraron en los desfiladeros. Entonces los filisteos los vieron y le dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se han escondido.
Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iban tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Bien, como lo vimos en el capítulo anterior, los israelitas estaban escondidos en las cuevas, y al ver a estos dos hombres, pues los filisteos interpretaron que ya se estaban rindiendo, que eran desertores. De hecho, vamos a ver en la siguiente sesión que muchos del pueblo de Israel estaban con los filisteos. Habían ciudades o pueblos o incluso grupos de personas que al no tener espada, lo vimos la sesión pasada, al no tener espada se pasaban del bando de los filisteos. Entonces, al ver estos dos hombres que se acercaban, pues los filisteos pudieron haber interpretado que se rendían, y es por eso que les dijeron: os haremos saber una cosa. Pero Jonatán tenía la confianza de que Jehová había contestado su oración a través de esta señal, y que no solo había contestado que iban a enfrentarlos, sino que también iban a obtener la victoria. Y Jonatán trepó con sus manos y sus pies. Aquí nos da la idea de cómo era el peñasco que subieron, y su paje de armas subió tras de él. Y cuando Jonatán estuvo arriba, ya con los filisteos, empezó a pelear con ellos, y su paje dice que los que caían delante de Jonatán, el paje los mataba. Y es así como tuvieron esta pequeña victoria en un espacio muy cerrado con 20 hombres. Pero no solo esto, vamos a ver que Jonatán tomó acción, Dios también se va a mostrar. Y esto es en el versículo 15. Hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Hubo un terremoto en estos lugares, en este preciso momento que Jonatán atacó al pueblo filisteo. El pueblo filisteo dice que empezó a tener miedo, lo vemos entre la gente de la guarnición y los que habían salido a merodear. Recordemos que los filisteos habían salido en 3 compañías para rodear al pueblo de Israel. Hubo tal confusión y consternación. ¿Qué significa que es confusión y consternación? Pues vamos a seguir leyendo. Versículos 16 al 19. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iban de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora a revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, el sacerdote: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Bien, al principio nos menciona que la multitud estaba turbada e iba de un lado al otro y era deshecha. Lo que significa es que el ejército filisteo comenzó a confundirse y empezaron a pelear entre ellos. Entre el mismo pueblo filisteo comenzaron a pelear. Y esto ya es algo que hemos visto en otras batallas del pueblo de Israel, donde Dios confunde a los enemigos y entre ellos se matan. De hecho, esto es un milagro de Dios, porque el pueblo de Israel no tenía espadas, si lo recordamos. Ellos tenían que bajar a afilar sus hachas, su arado y sus utensilios que necesitan filot para trabajo o para cocina, y vemos que el pueblo no iba armado, los únicos armados eran Saúl y Jonatán. Entonces Dios provocó esta confusión, y Saúl se da cuenta desde Gabá, desde el sur donde se encontraban, y manda a traer el arca a Dios, algo que ya los parientes, pues sus ascendientes, sus
antepasados de Ahitob habían hecho. Recordamos a Ofni y Finés que habían sacado el arca del pacto. Pero mientras Saúl hablaba y estaba pensando qué decisión tomar, el alboroto fue tal y iba aumentando y creciendo en gran manera, dice el texto, que Saúl le dijo: detén tu mano. Esta expresión detén tu mano también puede significar que estaban consultando a Dios por medio del Urim y Tumim, estas piedras por las cuales Dios hablaba, y las piedras las tenía el sumo sacerdote en una bolsa en su pectoral. Pero Saúl le dice: detente, porque vio cómo aumentaba la confusión. ¿Ven? Entonces Saúl toma la decisión de unirse a la batalla, versículos 20 al 23. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, recordemos que eran 600 hombres, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Bien, aquí vemos la batalla, cómo es que los mismos hebreos que estaban del lado de los filisteos se unieron a Saúl y a Jonatán. Los que estaban en el monte de Efraín, el monte de Efraín era un monte boscoso, de hecho estaba cerca de Kiriat Jearim, donde se había ocultado el arca, por eso Saúl pidió traer el arca, porque estaba cerca. Estos que habitaban en el bosque, estas personas, estos israelitas que habitaban en el bosque, salieron del bosque y se unieron a la batalla para perseguir a los filisteos. Y en el último versículo, el 23, dice al final: y así salvó Jehová a Israel aquel día. No fue Jonatán ni su paje de armas, no fue esta decisión que tomó Jonatán lo que salvó el día, sino que fue Dios quien lo puso en el corazón de Jonatán y le dio la batalla. Y llegó la batalla hasta Bet-aven, que era una ciudad que ya limitaba con Asdod y Ecrón, ciudades principales del pueblo filisteo. Pero los siguientes versículos del 24 en adelante nos van a narrar otra historia. Esta es la historia de la victoria, de lo que ocurrió antes y durante la batalla, lo que solíamos estudiar en el libro de Josué. Pero Dios también daba instrucciones después de la batalla. Pero vamos a ver que Saúl no siguió esas instrucciones ni antes, ni durante, ni después de la batalla. El único que tenía claro lo que Dios había pedido era Jonatán. Y lo vamos a estudiar en el siguiente episodio. ¿Cuál es la lección espiritual que aprendemos? La aplicación hoy en día que tenemos de este pasaje. Bien, en primer lugar, que Jonatán obedeció la voz de Dios. Él no siguió la orden de Saúl, porque Saúl se fue y se dirigió a un granado a descansar, mientras el pueblo estaba escondido. Y vemos aquí una vez más a Dios utilizando un hombre, lo vamos a ver que lo ratifica también posteriormente, al cual Dios le habló, le mandó una señal. Saúl, veremos que pedirá una señal y la señal no le fue dada. Jonatán siguió las señales que Dios le dio y tuvo una gran victoria. Y esta victoria no solo fue para él con estos 20 hombres, sino que Dios utilizó ese pequeño esfuerzo para derrotar a todo un ejército, incluso a los que habían salido a merodear estas 3 compañías que estudiamos el capítulo anterior. Y tal vez estemos rodeados nosotros de problemas, de dificultades y no sepamos qué hacer, pero algo que la Biblia menciona y lo vemos desde Josué capítulo 1 versículo 8 es: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Dios hará prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Y eso es algo que cuando estudiamos en Josué 1:8 enfatizábamos mucho. Y todo lo que, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, no significa que saldrá como tú quieres,
sino conforme al plan que Dios tiene. Y los planes que Dios tiene son de bienestar, son buenos a pesar de que nos hace pasar a veces por el valle de muerte y de sombra, pero Él siempre está con nosotros, como dice el salmista. Y que toda tentación que nos viene siempre viene con la salida. Dios no nos va a tentar más de lo que podamos soportar, sino que siempre viene con la tentación la salida. Y es que cada problema, cada situación que enfrentamos, Dios tiene un plan para nuestro beneficio, y no solo para nosotros, como vimos en el caso de Jonatán, sino también para todo el pueblo. Lo único que tenemos que estar alertas es a la palabra de Dios, algo que Saúl no va a tomar en consideración en su vida, y es lo que vamos a estudiar la siguiente semana. Bien, espero que esta aventura de Jonatán nos haya ayudado a reflexionar en a qué le estamos poniendo atención, si a la palabra de Dios, si estamos meditando en ella de día y de noche, o a las circunstancias, como lo hizo Saúl, que cuando vio el alboroto fue que actuó, pero no era en ese momento el que Saúl debía actuar, debió de haber actuado antes conforme a la palabra de Dios. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos que nos ven semana a semana, los miércoles a las 8 de la noche, que iniciamos esta transmisión. Les mandamos saludos y que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra es esta espada de dos filos que penetra nuestros pensamientos y revela las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, Señor, que esta espada que es tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para volver a ti, Señor, para volver a tu palabra, porque tú eres fiel, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.